Bienvenidos chicos, este es un nuevo video del profe Blanco. Ahora lo que vamos a plantear es un problema, una situación problemática donde nos encontramos con un vehículo que tiene un equipo que desarrolla 200 vatios y al cual queremos obtener todas sus magnitudes, las que podamos calcular. Por lo tanto vamos a comenzar de esta manera, primero con los datos, que son la potencia igual a 200 vatios, y necesitaríamos saber cuánto es la tensión, cuánto es la intensidad de corriente y también cuál es su resistencia eléctrica. Si sabemos que es un auto, los autos tienen baterías o acumuladores de 12 voltios. Por lo tanto tenemos un dato que sale de lo obvio. Nos faltaría conocer la intensidad de corriente, que no la conocemos, y la resistencia eléctrica, que tampoco la conocemos. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Vamos a utilizar la conocida fórmula de potencia, que es potencia igual al producto de la tensión por la intensidad de corriente. Por supuesto que de aquí podemos obtener por despeje la tensión por un lado y la intensidad de corriente por el otro. Si queremos calcular la intensidad de corriente primero, aquí podemos despejar de esta formulita la intensidad de corriente, que va a ser igual a un cociente, porque tenemos aquí un producto, dejamos solo la intensidad de corriente en un término y la tensión que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto línea de fracción nos va a quedar igual al cociente entre la potencia y la tensión. Reemplazamos estos valores y es igual a 200 vatios sobre 12 voltios, y 200 vatios sobre 12 voltios nos va a dar una corriente de 16,66 periódico, que redondeándolo en dos cifras decimales será igual a 67 amperes. Ahora necesitamos la resistencia eléctrica. ¿Cómo obtenemos resistencia eléctrica? Ahora vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo Ohm. Si recordamos, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. De aquí, esta es una fórmula, de la cual también podemos obtener dos fórmulas más por despeje, despejando la tensión y despejando la resistencia eléctrica. Nuestra segunda formulita, despejando la tensión, el denominador pasa multiplicando al otro término, nos va a quedar igual a I por R, nuestra segunda fórmula. Y una tercera fórmula, despejando la resistencia eléctrica, va a ser igual al cociente entre la tensión y la intensidad de corriente. Ahora, ¿cómo obtenemos la resistencia eléctrica? Si aquí tenemos un valor de tensión y en la fórmula de potencia tenemos un valor de tensión, y aquí tenemos un valor de intensidad de corriente, acá un valor de intensidad de corriente, lo que vamos a hacer es reemplazar la fórmula 1 y 2 en la fórmula principal de potencia. Por lo tanto, reemplazando 1, vamos a tener que potencia igual a tensión por intensidad de corriente, reemplazamos la corriente. Potencia igual a la tensión por, ¿cuánto es la corriente? El cociente entre la tensión y la resistencia eléctrica. Por lo tanto, aquí nuestro resultado va a ser que la potencia es igual a un cociente entre el cuadrado de la tensión sobre la resistencia eléctrica. Y con esto tenemos nuestra primera fórmula. Reemplacemos la fórmula 2 de tensión en la fórmula original de potencia. Vamos a tener que potencia es igual a E por I, donde reemplazamos E, queda potencia E, I por R por intensidad.
y entonces esto no va a quedar I al cuadrado. Potencia es igual al cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Y ahora tenemos dos nuevas fórmulas de potencia en donde relacionamos la tensión con la resistencia eléctrica y la intensidad con la resistencia eléctrica. ¿En qué fórmula vamos a reemplazar valores para obtener este valor de resistencia eléctrica? Lo vamos a reemplazar en la fórmula número 2. Así que vamos por acá. Tenemos espacio, sí tenemos espacio. Potencia es igual al cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica, acá en esta fórmula fundamental. Y queremos obtener resistencia eléctrica, vamos a despejar, si esto está multiplicando pasa dividiendo el otro término, mantenemos el igual en línea de fracción, potencia sobre intensidad de corriente, resistencia eléctrica, y esto nos va a dar igual a potencia 200 vatios, intensidad de corriente es 16,67 al cuadrado. Es igual a 277,89 amperes, redondeado. Acá sería amperes al cuadrado, pero no nos interesa porque estamos trabajando con los valores numéricos, porque obviamente el resultado nos va a dar en ohmios. Y 200 vatios sobre 277,89 es igual a 0,72 ohmios, que es nuestro valor de resistencia que necesitamos. Tenemos intensidad de corriente, 16,67, que la obtuvimos de la fórmula principal. Reemplazando en la segunda fórmula de potencia, obtuvimos el valor de resistencia eléctrica. Ahora, utilicemos la primera fórmula obtenida de potencia, la fórmula alternativa, para reemplazar este valor de resistencia para confirmar si los valores son correctos. Potencia es igual al cociente entre el cuadrado de la tensión sobre resistencia eléctrica. Reemplazando aquí tenemos que la potencia, que son 200 vatios, debe ser igual al cuadrado de la tensión, 12 voltios, 12 por 12, 144, sobre resistencia, 0,72. Y esto implica que el cociente de 144 y 0,72 es igual a 200, por lo tanto 200 es igual a 200, con lo que verificamos el valor de resistencia en la primera fórmula de potencia, en la fórmula alternativa, y obtuvimos el valor de resistencia en la segunda fórmula alternativa de potencia. Entonces, con un solo dato, partiendo de un solo dato disponible, sabiendo que es un vehículo, un automóvil que tiene una batería de 12 voltios, obtuvimos la tensión. Con la fórmula principal obtuvimos el dato de incógnita de intensidad de corriente, y con la segunda fórmula alternativa obtuvimos el valor de resistencia, que lo confirmamos con la primera fórmula alternativa de potencia. Con esto, chicos, concluimos con nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado y hacer cálculos para toda la vida. Algo me olvida. Antes que nada, ¿qué pasa si yo quisiera proteger este circuito con un fusible? ¿Cómo hago para protegerlo con un fusible? Y bueno, tengo que concentrarme en este valor, en el valor de intensidad de corriente. 16,67 amperes, 17 amperes es el valor que va a circular de corriente cuando el elemento desarrolle los 200 vatios. ¿Cómo lo protejo? Obviamente, si es por un cortocircuito, el cortocircuito es una disminución de la resistencia a cero, por lo que la intensidad de corriente va a aumentar bruscamente.
Por lo tanto, tengo que colocar un fusible con un valor nominal próximo a la intensidad de corriente. Si tenemos intensidad de corriente cercano a los 17 amperes, nominalmente el fusible que podemos instalar va a ser el de 20 amperes. Y eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les dan un like y se pueden suscribir a mi canal. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.